Muy buenos días, mi nombre es Rosana Di Giulio Budassi, soy abogada, egresada de la Universidad Nacional de Rosario, profesora adjunta en las materias Derecho de las Familias y Derecho de la Vejez en la misma casa de estudios, y directora ejecutiva del Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez, que funciona también en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Quiero agradecer profundamente a las autoridades del 12º Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia por la generosa invitación a participar en tan importante evento. Voy a compartir con ustedes algunas filminas para ir realizando de este modo la exposición del tema que quiero compartir con ustedes. Bien. El tema que he elegido desarrollar refiere al rol de la abuelidad en el desarrollo integral de niños y adolescentes, y previamente, para introducir luego a ese tema, quisiera desarrollar brevemente algunas nociones que tienen que ver con el derecho de la vejez y cómo se construye esta rama del mundo jurídico que viene a responder a una necesidad demográfica y sociológica respecto del colectivo de las personas mayores, que tienen como punto cúlmine el dictado de la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, que desde el año 2015 se ha constituido en el primer documento vinculante que refiere de forma integral a los derechos de las personas mayores. Y por último vamos a centrarnos en el derecho deber de comunicación de las personas mayores respecto de sus nietos o referentes afectivos, y vamos a ver allí alguna jurisprudencia argentina sobre el tema. Bien, comencemos entonces a ver algunos de estos conceptos que tienen que ver con la construcción de esta bastante joven rama del derecho. Ustedes saben, a nadie escapa, que la población a nivel global está envejeciendo de manera constante y acelerada, y que hay una proyección que indica que al año 2030 el 16,5% de la población mundial tendrá más de 60 años, y al año 2050 el 21,5% de la población será mayor de dicha edad. En Argentina, según el último censo oficial, que data del año 2010, realizado por el Instituto Nacional de Demografía de Argentina, indica que para el año 2020, es decir, el año que estamos cursando, el promedio de edad en cuanto a expectativa de vida de las mujeres es de 80 años y de los varones 73, ascendiendo para el año 2050 a un promedio de 84 años las mujeres y 77 los varones. Esto ha dado a hablar de la feminización del envejecimiento, es decir, este fenómeno en donde las mujeres sobrepasan en edad a los varones en varios años, habla de este fenómeno, lo cual en este punto, si bien no es un tema que vamos a desarrollar en profundidad en este video, sí quiero remarcar que el hecho de que las mujeres tengan esta gananciosidad, si se quiere, en más años de vida, no implica que esto sea siempre favorable a la mujer. Sabemos que la mujer en esta etapa de la vida muchas veces pasa también por las penurias del empobrecimiento, al menos en nuestro país, puesto que la incorporación de la mujer al mercado laboral y su profesionalización ha sido menor que la del varón. Por lo tanto, en el caso de las mujeres ancianas, su ingreso se asocia generalmente a una pensión que reciben luego de la viudez, en relación al trabajo que en actividad había tenido su esposo o su pareja, y que en el caso de una gran cantidad de mujeres de nuestro país no han podido obtener una jubilación, un haber previsional asociado a su actividad laboral, y que muchas han logrado jubilarse
por medio de un sistema de jubilaciones sin aportes, a través de moratorias, y por lo tanto gozan de una jubilación mínima que muchas veces no es suficiente para satisfacer las necesidades mínimas. Bien, en este mundo que envejece hay determinadas situaciones que deben visibilizarse, que tienen que ver no solamente con esto que les comentaba, con el empobrecimiento de las personas mayores, luego de la finalización de la vida activa en términos laborales, sino también con el abuso y maltrato que puede darse en un contexto familiar o en un contexto comunitario, como puede ser el caso de las personas que viven en hogares compartidos o en residencias para adultos mayores. Y también podemos asistir a una serie de situaciones que se dan al interior de las familias que tienen que ver con cuestiones relacionadas, por ejemplo, a el régimen de comunicación de abuelos y nietos, que por rencillas familiares puede verse interrumpido, y también otras situaciones vinculadas al ámbito de la familiar, como por ejemplo los divorcios y la precariedad en que quedan muchas mujeres mayores que han vivido sostenidas por sus esposos en materia económica, pero que a partir del 2015 afortunadamente cuentan con la opción de plantear una compensación económica, situación que antes de esa fecha Argentina no había logrado esa herramienta jurídica, y por lo tanto asistíamos a muchas situaciones de injusticia en donde las mujeres mayores, luego de un divorcio, quedaban en situación de desamparo total. También, como ya les adelanté, los temas de violencia familiar, que en este contexto también de pandemia vemos que se han aumentado en gran proporción el número de denuncias por violencia familiar, en donde las víctimas son personas, sobre todo mujeres mayores, y también la sobrecarga y la sobreexigencia de las mujeres mayores en esta situación de pandemia, en donde han tenido que forzadamente asumir roles de cuidado respecto de los nietos, para suplir la falta de personal que se encargue de esa tarea debido al aislamiento al que el cual estamos transitando, y por lo tanto las mujeres mayores también se han visto recargadas por esa situación. Es decir, que la abuelidad, como hablando en el término del rol del abuelazgo que ejercen las personas mayores, a veces se ve sobreexigido por demandas que van más allá de la vinculación que amena o grata que se da en el marco de una relación abuelos y nietos, y a veces se ven sobrecargadas las personas mayores, sobre todo las abuelas, en esta etapa. Bien, en las familias, ¿qué está pasando? En las familias se está dando un fenómeno que tiene que ver con estas mayores expectativas de vida que han dado en llamarse el multigeneracionismo. Es decir, que hoy en día asistimos a la conformación de familias multigeneracionales en donde al menos 2 generaciones de esas familias son personas envejecidas. Es decir, que tenemos familias en donde, por ejemplo, existen mujeres o varones de 70 años o más que tienen vivos a sus padres, lo cual implica, a su vez, en mayor medida la posibilidad de que los bisnietos conozcan y compartan tiempo con sus bisabuelos, pero también implica que la multiplicidad de roles que deben asumir las personas mayores y los desafíos que deben enfrentar cuando, por ejemplo, aquí vemos, ¿no?, una gráfica, una imagen de una familia de todas mujeres, ¿no?, una familia multigeneracional, en donde vemos, por ejemplo, que la señora mayor, la más grande en esa imagen, tiene 97 años y su hija tiene 77. Entonces podemos apreciar que ya se empiezan a encontrar familias en donde 2 de las generaciones son personas mayores, y una de ellas, por ejemplo, la de 77 años, seguramente tendrá que asumir roles de cuidado o de asistencia o de apoyo respecto de su madre muy anciana, y también posiblemente le toque ejercer algún rol
nacido del abuelazgo, es decir, colaborar también con su hija o incluso con su nieta en el cuidado de los más pequeños de la familia. Entonces se van sumando así roles dados por este multigeneracionismo que décadas atrás no se veían con tanta frecuencia. Esto también es un fenómeno que nos trae el multigeneracionismo. En Argentina, en el año 2012, se llevó a cabo la ENCADIAN, que fue la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de los Adultos Mayores, que nos dio un panorama de cómo se conforman los hogares de adultos mayores de nuestro país, en donde encontramos 3 categorías que esta encuesta ha dado a este tipo de hogares, que yo allí las he plasmado en distintos colores para que se pueda visualizar mejor. En color verde, los hogares unipersonales de adultos mayores, es decir, aquellos hogares en donde vive una persona mayor de 60 años, una sola persona, es decir, una persona sola, sin compañía. Luego, en color naranja, es graficado la proporción de los hogares unigeneracionales de personas mayores, es decir, que aquí vive una generación de adultos mayores, ya sean que se trate de hermanos, de amigos o de parejas ancianas que conviven. Y por último, en color rojo y en una mayor proporción, se siguen todavía sosteniendo en nuestro país los hogares multigeneracionales con un casi 48% de esta población. Se trata de hogares en donde tenemos adultos mayores que conviven con generaciones más jóvenes. Este panorama es necesario tenerlo en cuenta porque a los estados en todos sus niveles les es necesario para poder tener un diagrama de la conformación de la sociedad y de la población adulta mayor, porque es más probable de que las personas que necesiten mayor ayuda del Estado sean aquellas que viven solas o que no tienen lazos familiares o de amigos que puedan tender una red de ayuda ante alguna necesidad, y también incluso los hogares unigeneracionales, porque solamente viven personas mayores en esos hogares y tal vez no cuenten con generaciones más jóvenes que puedan colaborar en algunas situaciones en donde sean necesarios, por ejemplo, alguna situación de enfermedad, o como se está dando actualmente en un contexto de pandemia y de aislamiento, donde las personas mayores han quedado recluidas en sus hogares, requieren necesariamente de la colaboración de familiares allegados o del Estado para poder desarrollar las actividades de su vida cotidiana. Nosotros partimos de un concepto de vejez que no se cierra solamente en un concepto cronológico, sino que admite una multiplicidad de vejeces. Por lo tanto, el fenómeno del envejecimiento no es un fenómeno unívoco, sino que nosotros tratamos de hablar de vejeces, ya que cada persona va a tener un modo de envejecer y que por lo general va a estar vinculado al estilo de vida que esta persona ha hecho en sus etapas anteriores. El proceso de envejecimiento no es solamente un proceso biológico, sino que también es un proceso histórico y cultural. En cada momento de la historia, a la persona mayor se le ha dado un determinado lugar y cada cultura también le ha dado lugar y lo ha ubicado según a las funciones y a los valores que cada cultura y cada momento de la historia han considerado imperantes. ¿Cuáles son las respuestas que el mundo jurídico dio a este fenómeno y a este crecimiento sostenido de la población mayor a nivel global? El derecho es una de las últimas disciplinas en incorporarse al estudio de la vejez. Pionera en el campo ha sido la medicina y todas las ramas vinculadas al ámbito de la salud, siendo el derecho una de las últimas que se incorpora al estudio de la gerontología. Hace más de 30 años conoció el reconocimiento formal de los derechos de las personas ancianas, gracias al consenso internacional que se fue dando en Naciones Unidas y en la OEA, en el cual se han ido dictando una serie de documentos que la mayoría de ellos no han sido vinculantes, pero sí
han sido instrumentos que han contemplado a la persona mayor en su integralidad. Este fenómeno ha contribuido al desarrollo de esta joven rama del derecho, que es el derecho de la vejez. Esta especialidad, el derecho de la vejez, es una especialidad transversal que aborda de manera integral los derechos relacionados a las personas mayores y la hemos estructurado en base a los 5 principios de Naciones Unidas para las personas mayores. Estos principios de Naciones Unidas tuvieron lugar en el año 1991, son 5 que allí están plasmados en esta firmina: el principio de autorrealización, independencia, participación, cuidados y dignidad. Son la columna vertebral de esta rama del derecho, y vamos a ver que también son los principios que se han tomado en cuenta para dictar la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Decimos que es una rama transversal porque atraviesa todas las ramas clásicas del derecho, y en el día de hoy nosotros la vamos a vincular con uno de los institutos del derecho de las familias, que es el régimen de comunicación entre parientes. Allí vamos a ver el funcionamiento de este entrecruzamiento. Nosotros desde el derecho de la vejez advertimos que las personas mayores aún siguen sujetas a una triple vulnerabilidad desde la esfera sociológica, desde la perspectiva normológica y desde la perspectiva valorativa. Como antes les decía, desde el ámbito social, aún la persona mayor sigue sujeta a estereotipos, sigue siendo discriminada, sigue siendo, padeciendo los edadismos, es decir, los prejuicios por la situación de ser una persona mayor, el prejuicio por ser vieja, el prejuicio de que las personas mayores nada pueden aportar, las personas mayores ya nada tienen para brindar, no tienen capacidad de disfrute, entre muchos otros estereotipos en torno de esta etapa de la vida. Desde la perspectiva normológica, aún hoy siguen siendo débiles porque no tienen un marco de protección jurídica integral. Digo esto aun cuando hoy estamos en una mejor posición porque contamos con la Convención Internacional. Hay muchos países que aún no han adherido a esta convención, tampoco contamos aún con una convención internacional dictada en el seno de la ONU, si bien existen grupos de trabajo para lograr esa convención, aún hoy no existe, y si bien hay legislación que toma en cuenta algún aspecto de los derechos de las personas mayores, no existen legislaciones en muchos países aún hoy que contemplen integralmente los derechos de las personas mayores. Por ejemplo, las legislaciones más frecuentes tienen que ver con el sistema previsional, el sistema de salud, pero deja por fuera una multiplicidad de derechos de las personas mayores que, justamente asociado a estos prejuicios que antes mencionábamos, aparentemente no se consideran importantes y por lo tanto no hay una mirada integral a la hora de legislar sobre los derechos de las personas mayores, sino que hay una mirada sesgada desde la supuesta pasividad, es decir, el retiro laboral de las personas mayores o en materia sanitaria. Y por último, desde la perspectiva valorativa, también a las personas mayores hoy se las sigue desmereciendo por no brindarles el rol de gran valor que tienen las personas mayores y el aporte que a la sociedad toda pueden hacer. Por lo tanto, en un mundo globalizado en donde imperan valores como la juventud, la belleza y la salud, tal vez no haya lugar para rescatar el valor de las personas mayores que en algunas situaciones pueden estar a su vez acompañados por enfermedad, por algún deterioro y por alguna situación de discapacidad.
Argentina es el país que abrió el debate ya en el año 1948 en el seno de Naciones Unidas, cuando presenta un documento que plasma los derechos de forma integral de las personas mayores. Si bien fue tratado en una de las asambleas generales de Naciones Unidas, el documento no prosperó, pero sirvió de base para la reforma constitucional de Argentina, y en el año 1949 se incorpora el célebre Decálogo de los Derechos de las Personas Ancianas, que estuvo vigente hasta el año 1956, cuando se derogó aquella constitución, y ya luego nunca más volvieron a estar integrando la Carta Magna de nuestro país. Nosotros podemos distinguir los derechos de la vejez respecto de las fuentes, haciendo una distinción entre las fuentes vinculantes y las fuentes no vinculantes. Ha sido mucho más profusa la cantidad de documentos no vinculantes que han tratado de forma integral los derechos de las personas mayores. Podemos nombrar, por ejemplo, los planes de acción internacional sobre el envejecimiento, el de Viena del año 1982, el de Madrid del año 2002, los principios de Naciones Unidas del año 1991, que recientemente mencionábamos como eje de nuestra rama del derecho, la Declaración de Brasilia, que en el año 2007 plasma por primera vez una fuerte intención de que Latinoamérica cuente con un documento vinculante sobre los derechos de las personas mayores, y así podemos nombrar tantos otros documentos, declaraciones y cartas de intención que no son vinculantes, pero que sí han abierto el camino y han sido el eje para lograr la convención con la cual contamos desde el año 2015. En nuestro país, por supuesto, tenemos como vinculante nuestra Carta Magna, los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional que tiene nuestro país, las leyes especiales, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y por supuesto la Convención Interamericana que Argentina firmó, ratificó y ya terminó su proceso de depósito ante la OEA. Aquí algunos de los documentos que yo les mencionaba recién. Bien, vamos a ver ahora un poquito cómo se estructura la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Yo aquí voy a hacer una referencia muy breve para quienes no conozcan de este instrumento, tengan un panorama general, y después me voy a focalizar en aquellos artículos que me interesan respecto del tema de la relación de abuelos y nietos. Decíamos que la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores nace en la OEA el día 15 de junio de 2015. Un día muy significativo porque esta fecha es la fecha en la que se conmemora el Día de Toma de Conciencia sobre el Maltrato y Abuso de las Personas Mayores. Es una fecha internacional que se celebra y se conmemora como una fecha de toma de conciencia en todo el mundo. Ese día se aprueba la convención que yo les comentaba, se asienta sobre los 5 principios de Naciones Unidas para las personas de edad. Estos son los países que hasta el momento han firmado, ratificado y depositado el instrumento en la OEA. Argentina aprueba esta ley por ley bajo el número 27.360 el día 9 de mayo del año 2017. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Uruguay ya cuentan con este instrumento incorporado a sus países, y recientemente Colombia acaba de aprobarla, estando pendiente todo el trámite posterior ante la Organización de los Estados Americanos. Bien, la convención, ¿cómo se estructura? La convención tiene un preámbulo, tiene un objeto, ámbito de aplicación, y tiene un apartado con una serie de definiciones muy interesante, por cierto, porque allí se habla, por ejemplo, de las residencias de larga estadía y los derechos que tienen las personas
que viven en esos hogares colectivos. Al menos en Argentina las residencias a veces ofrecen determinadas situaciones, digamos, de cuidado. Lo estamos viendo hoy en día con la situación de pandemia provocada por COVID-19, en donde se generan una serie de situaciones y conflictos que, bueno, se van resolviendo sobre la marcha. Y déjenme comentarles que Argentina no tiene aún una ley nacional que regule el funcionamiento de este tipo de instituciones. Existe una multiplicidad en ese sentido de normativa local, municipal y provincial, pero no hay una ley nacional. Estamos bregando para que prontamente podamos contar con esa legislación. Luego están los principios generales, establece en el capítulo 3 los derechos generales que tienen los estados, las políticas públicas a las cuales los estados tienen que aunar esfuerzos para poder llevar adelante en todos los niveles del estado una mejor y mayor protección de los derechos de las personas mayores. Luego el capítulo 4 habla concretamente de los derechos protegidos y reconocidos a las personas mayores. El capítulo 5 habla sobre la toma de conciencia, luego los mecanismos de seguimiento y medios de protección, un artículo muy importante que tiene que ver con el acceso a la justicia de las personas mayores. Sabemos que este es un tema también muy caro a la población mayor, el propio proceso se le presenta a la gente mayor como una barrera en sí misma, y es muy importante que los estados velen por el efectivo acceso a la justicia por parte de las personas mayores a través de personal capacitado y especializado en el tema para poder brindar un mejor funcionamiento del sistema de justicia para esta población. Vamos ahora ya sí, para ir cerrando esta idea, a trabajar sobre el derecho deber de comunicación de las personas mayores con sus nietos y de los parientes con referentes afectivos, que es la gran novedad que trae el Código Civil y Comercial del año 2015 en nuestro país. Antes les comenzaba, ni bien empezamos este video, que las mayores expectativas de vida hacen cada vez más posible la interacción de las personas mayores con los nietos y con los bisnietos. Esta realidad plantea una serie de desafíos al interior de las familias y sobre todo cuando estas familias están atravesadas por algún conflicto que hacen que queden enturbiadas estas relaciones familiares y las personas mayores se vean impedidas de tener contacto y comunicación con los pequeños o los adolescentes de las familias. La Convención de los Derechos del Niño reconoce el concepto de familia ampliada. Ustedes saben que el artículo 5 hace alusión a este concepto de familia ampliada, saliéndose de lo que es la familia nuclear, y en Argentina la ley 26.061, que es la ley de protección integral de la infancia y de la adolescencia, que fue reglamentada en el año 2006 por el decreto 415, habla del derecho que tiene el niño a que se le respete la vida íntima familiar, sus vínculos con sus familiares y allegados. Fíjense que aquí esta ley ya hablaba de esta noción amplia de familia, puesto que se enrola en los postulados de la Convención de los Derechos del Niño, que en Argentina tiene jerarquía constitucional. También dice la ley 26.061, que cuando por la madurez del niño y su ámbito de autodeterminación sea posible, deberá considerarse su opinión a la hora de definir un régimen de comunicación con las personas, ya sean parientes o personas significativas en lo afectivo. Es decir, que la ley me está hablando de que también aquellas personas que no son parientes pueden entablar un régimen de comunicación
porque forman parte de la esfera de afectividad del niño, niña o adolescente. ¿Qué dice la Convención al respecto? La Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. En términos generales, la Convención reconoce la autonomía de autodeterminación e independencia de todas las personas mayores. Establece a su vez como deber de los Estados que se implementen políticas y programas para facilitar y promover el goce de todos sus derechos, propiciando en el ámbito familiar el fortalecimiento de todas las familias, de los lazos familiares y de las relaciones afectivas ampliamente, ¿no es cierto? No solamente restringida al ámbito del parentesco. Por lo tanto, es un compromiso y un deber que asumen los Estados en implementar políticas públicas, estrategias, medidas afirmativas y adecuar sus legislaciones internas para garantizar el derecho comunicacional de forma intergeneracional al interior de las familias y también con los allegados. También es muy interesante saber que la Convención, como yo les comentaba cuando hice la descripción de cómo se estructura, tiene un capítulo, un artículo interesante destinado a las residencias de larga estadía, también conocida otrora como geriátricos o residencias de adultos mayores o hogares para personas mayores, en donde la Convención establece que los Estados se deben comprometer a establecer un marco regulatorio adecuado para estos servicios. Lo que yo les comentaba antes, ¿no? Argentina aún no tiene una ley nacional, si bien hay proyectos referidos al tema, pero aún no han sido aprobados. La Convención dice que estas legislaciones y estas políticas tienen que adoptar medidas, tienen que incluir medidas para prevenir la injerencia arbitraria o ilegal en la vida privada de las personas mayores que allí residen, la injerencia, evitar también la injerencia en su hogar o unidad doméstica, o cualquier otro ámbito en el que se desenvuelvan, así como también deben promover la interacción familiar y social de la persona mayor, teniendo en cuenta todas las familias y todas sus relaciones afectivas. Esto es el artículo 12 de la Convención, me parece muy importante en el tema que estamos trabajando, porque es usual que en las residencias para personas mayores a veces se establezcan trabas o haya una intromisión innecesaria en la vida privada de las personas y no permitan que la persona mayor pueda interactuar con determinados familiares, ya sea porque el familiar que se ha hecho responsable de su ingreso a la residencia así lo pida, o también porque no está muy difundido los derechos que tienen las personas mayores, que son totalmente autónomas y que viven en este tipo de residencias. Entonces se cometen abusos de esta naturaleza, como por ejemplo impedir el contacto con familiares o con personas afectivas, con personas allegadas afectivas. Entonces, tanto la Convención de los Derechos del Niño como la Ley Nacional 26.061 y su decreto reglamentario, y la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, todas ellas reconocen la existencia de distintas organizaciones familiares. Por lo tanto, reconocen un concepto amplio de familia que incluye a todas las personas, ya sean familiares o no, y que represente para el niño, niña o adolescente un vínculo significativo y afectivo en su historia personal. De este modo se garantiza el derecho a la identidad de los niños y de las personas mayores, porque sabemos, como nos lo ha enseñado el maestro Fernández Cesarego, que el derecho a la identidad no es solamente contemplado en la fase estática del derecho, sino también en su fase dinámica, y el derecho a la identidad está en permanente construcción. Por lo tanto, las personas ancianas siguen atravesando un proceso identitario hasta el día de su muerte. Es decir, que no por ser una persona mayor ya tiene acabadamente formada su identidad. ¿Qué pasaba en nuestro país con la regulación
del derecho de comunicación. El código de Vélez, el código originario, no contemplaba ninguna estipulación respecto del régimen de comunicación entre parientes. Y fue recién en el año 1975 que se remedia esta situación con una modificación al código de Vélez, incorporando un artículo que fue el artículo 376 bis, que regulaba lo que se conocía como el derecho de visitas entre parientes y ataba este derecho a la obligación recíproca de prestarse alimentos. Es decir, que la norma decía que quienes se debían recíprocamente alimentos también tenían un deber y un derecho a establecerse un régimen de visitas. Pero ¿qué pasaba? Este artículo 376 bis del Código Civil, al vincular el derecho de comunicación o el régimen de visitas, como se lo llamaba antes, con el deber alimentario, limitaba la posibilidad de que ante el escollo, ante la imposibilidad de poder entablar un régimen comunicacional, porque había un tercero que se lo impedía, solamente podía plantearse judicialmente la posibilidad de establecer este régimen entre ascendientes, descendientes, hermanos y medios hermanos, y parientes por afinidad en el primer grado. Eran solamente estos parientes los que podían pedir un régimen de visitas anclándose en el artículo 376 bis del Código Civil. Por lo tanto, ustedes pueden advertir toda la cantidad de situaciones que quedaban por fuera del amparo que ofrecía la ley. Es decir, que, por ejemplo, supongamos que había una pareja conformada con hijos de una relación anterior y que el padre, es decir, el padre de esta persona que conformaba una nueva pareja se encariñaba con este niño, esta niña, que traía la pareja de su hijo de una relación anterior, lo que podríamos llamar como un abuelo del corazón, o entablar una relación de acuelazgo, pero sin tener esa titularidad legal. Luego, ante la ruptura a lo mejor de esa relación, no podía tal vez plantear un régimen de comunicación porque no tenía derecho. Les comento que bajo este régimen, por ejemplo, se dio una situación que llevó a la justicia de una prima que quería entablar comunicación con su prima muy anciana que estaba residiendo en un geriátrico, y el director del geriátrico prohibía esa visita basándose en que la hija de la señora había prohibido que cualquier otro familiar se acercara a visitarla. La prima hace el planteo judicial y en base al artículo 376 bis del Código Civil, la demanda fue rechazada de plano porque no era uno de los parientes que ustedes allí tienen enunciados, que eran los que estaban habilitados a pedir el régimen de comunicación. Fíjense qué situación tan injusta que se presentó en este caso que les estoy comentando, y que hoy viene a subsanarse con la nueva legislación. Tanto la jurisprudencia como la doctrina venía haciendo notar esta injusticia, este vacío, incluso hasta esta inconstitucionalidad, porque tanto la Convención de los Derechos del Niño como la Ley 26.061 que se enroló en la Convención tenían conceptos de familia mucho más amplios que los que establecía el viejo régimen. Tal es así que cuando se dicta el Código Civil y Comercial en el año 2015, hay toda una reestructuración muy fuerte y muy amplia en el capítulo del derecho familiar, y en materia de régimen de comunicación se adecua la terminología, ya no hablamos más de derecho de visita, sino que hablamos de derecho de deber de comunicación, se receptan los preceptos constitucionales, es decir, los preceptos de la Convención de los Derechos del Niño, que ya les había dicho, tiene jerarquía constitucional en nuestro país, recepta también los postulados de la Ley Nacional 26.061 y desvincula definitivamente el derecho de comunicación del derecho alimentario, es decir, la ley sigue estableciendo quiénes son los parientes que tienen un deber alimentario, y por otro lado regula también quiénes son los que tienen un deber de comunicación, un derecho deber de comunicación.
El artículo 555 del nuevo régimen establece quiénes son los legitimados y en qué casos puede haber una oposición, ¿no es cierto?, al régimen de comunicación. Allí yo les dejo esta placa donde ustedes puedan leer el artículo. En principio son aquellos que se deben alimentos, porque van a coincidir con aquellos parientes que se deben recíprocamente alimentos, pero fíjense qué interesante el artículo 556, que habla de otros beneficiarios y que textualmente dice: las disposiciones del artículo 555 se aplican en favor de quienes justifiquen un interés afectivo legítimo. Es decir, que todas aquellas personas que demuestren tener un vínculo con aquella persona querida con la cual se ven impedidos de tener un contacto, pueden apelar a este artículo para hoy en día plantearlo. Fíjense la diferencia del caso que yo les planteé de esta prima, que la justicia rechazó su pedido anclándose en el artículo 376 bis del Código Civil, como hoy en día podría plantear sin ninguna dificultad el régimen de comunicación haciendo uso de este artículo. Entonces, estas son las personas, decíamos, legitimadas para pedir el régimen de comunicación, tanto los parientes ascendientes y descendientes sin límite de grados, los hermanos ya sea de doble vínculo o de un solo vínculo, los parientes por afinidad en el primer grado, y todo otro beneficiario que pueda acreditar el interés legítimo podría estar solicitando este régimen de comunicación. ¿Cómo se ha planteado esto en la nueva jurisprudencia? Es decir, en la jurisprudencia que tenemos a partir del año 2015 y también teniendo en consideración la importancia que implica el régimen de comunicación entre abuelos y nietos, o entre abuelos o entre personas mayores y referentes afectivos. Yo aquí traje dos jurisprudencias que tienen que ver con abuelos que pedían poder ver a sus nietos y cómo la justicia trató de mantener un equilibrio entre el derecho que tiene la persona mayor a vincularse con este niño y también la escucha que debe hacerse del niño, pero también teniendo en cuenta el contexto y la circunstancia concreta y tomando en consideración que la historicidad de cada persona, la biografía familiar, personal, está atravesada por el entrecruzamiento de las relaciones con todos los integrantes de la familia o del entorno afectivo. El primer caso que les traigo es del año 2015, se trata de un abuelo, de un niño de 6 años. El abuelo no conocía a este niño porque estaba distanciado de su hijo, es decir, del padre de este niño, no tenía relación, el padre del niño fallece y es allí cuando el abuelo plantea el régimen de comunicación y lo plantea demandando a la madre, que es quien se interponía para que este abuelo pueda tener vinculación con el nieto. En primera instancia se reconoce el derecho del abuelo a tener contacto con su nieto y se ordena la realización de una terapia de revinculación atento al tiempo transcurrido sin que el abuelo siquiera conociese a este nieto. La madre del niño interpone un recurso de apelación, argumenta en primer lugar que no se tuvo en cuenta la declaración que se tomó a la hermana del niño. La hermana del niño es una adolescente que dijo que en realidad el abuelo estaba haciendo todo esto para disgustar y hacerle daño a su mamá, que en realidad el abuelo no tenía, que no estaba movido por un afecto hacia su hermanito, sino que era para hacer daño a su mamá. Por otro lado, el niño tuvo una entrevista en donde dijo que no quería ver a su abuelo. ¿Qué hace la Cámara? La Cámara confirma el fallo de primera instancia, amparándolo a su decisión en el artículo 555 del Código Civil y Comercial, y que a su vez este derecho de vinculación que está pidiendo el abuelo responde también al interés superior del niño, porque en este caso hay que mirar también no solamente el planteo que hace el abuelo, sino también el interés del niño.
Dice la Cámara que la manifestación que efectúa el niño de no querer tener contacto con el abuelo es una manifestación lógica de un niño que no conoce a su abuelo y que el derecho a ser oído que consagra el artículo 707 del Código Civil y Comercial en todas aquellas cuestiones en donde implique el derecho de un niño, este debe ser escuchado, esto se ha cumplido, pero esto no implica que la oposición del niño conocer al abuelo tenga que ser tomada a pies juntillas por la justicia para no hacer lugar al derecho que plantea el abuelo. Y a su vez responde a que es lógico que el niño no quiera ver al abuelo porque justamente no lo conoce, nunca se habían visto con anterioridad. Es muy importante, y yo aquí resalto esta frase del fallo, que me pareció importante traérsela porque rescata que para el desarrollo integral de todo ser humano es importante la transferencia generacional entre abuelos y nietos, y que en este caso ello se vincula con la propia identidad personal en la faz dinámica, lo que antes yo les comentaba y traía a colación las enseñanzas de Fernández Cesarego, y el aporte de los abuelos a la formación de los menores de edad es una contribución a su desarrollo espiritual, a la formación general, a la transmisión de su historia familiar y a las expresiones de afecto hacia su descendencia. Me parece que aquí se ha sido prudente la Cámara en confirmar la sentencia de primera instancia. Lógicamente, esta revinculación se aconseja hacer en el marco de una terapia de revinculación familiar y ver los resultados que se vayan dando en la misma. O sea, la oposición de la madre era totalmente infundada, la madre no pudo acreditar el daño que la vinculación con el abuelo le podría traer aparejado al niño. Solamente se amparaba en una, digamos, historia familiar pasada, de rencilla entre el padre y el hijo, pero en ningún momento pudo acreditar el perjuicio que le traería al niño que conociera y pudiera tener contacto con su abuelo. El otro caso que les traigo es del año 2016, en donde es una madre la que plantea ante un juzgado de familia la suspensión del régimen de visitas que tenía la niña con su padre ante la sospecha de un abuso sexual por parte de este. Además, solicita a la madre medidas precautorias para que se prohíba también que los abuelos paternos tengan contacto con la niña, porque ella consideraba que estos abuelos podían ser facilitadores de que el padre viese a la niña que, según el relato de la madre, estaría sufriendo algún tipo de abuso por parte del padre biológico. ¿Qué dispone el juzgado de familia? El juzgado de familia suspende el régimen de visitas y prohibición de contacto con el padre, pero mantiene el régimen de contacto de la niña con los abuelos paternos, haciéndoles saber a los abuelos que no pueden facilitar el contacto con el progenitor. Tiempo después se dispone, tramitándose la causa, se dispone el levantamiento de las medidas cautelares. No se pudo demostrar el abuso que la madre alegaba, el padre vuelve a tener contacto con la niña, pero a través de una modalidad supervisada por un equipo interdisciplinar. La madre apela a la medida, interpone un recurso de inaplicabilidad de la ley y entonces es así como interviene el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. Porque la Cámara había confirmado la resolución de primera instancia. Entonces aquí el Tribunal Superior de Justicia resuelve por unanimidad declarar improcedente el recurso de inaplicabilidad de la ley y confirmar lo que decidió la Cámara en cuanto a que los abuelos podían tener contacto y comunicación con la niña. Yo aquí señalo lo que me pareció más relevante de este fallo y que refiere a que debe tenerse en cuenta que el régimen de comunicación no debe tomárselo solo como un beneficio para los abuelos, sino que es un beneficio por partida doble porque también va en favor del desarrollo de los nietos, en este caso de la nieta. Dice textualmente que el derecho de preservación de los vínculos familiares no es en favor de quien lo pide, en este caso el abuelo, sino en beneficio de todos los involucrados en esta relación afectiva.
El derecho del niño a la vida familiar está protegido por la Convención sobre los Derechos del Niño, y en el presente caso, evaluadas las constancias de la causa, se determina que el interés superior de la niña está conformado por su derecho a la vida familiar, a tener una relación personal y un contacto directo con su abuelo y su abuela por vía paterna, sin que se haya podido acreditar que su efectivización colisione con otro derecho de la niña. Es decir, no se pudo demostrar el perjuicio que a la niña le traía que los abuelos tuvieran contacto con ella. Para ir finalizando, consideramos desde esta rama del derecho, desde el derecho de la vejez, que ha sido una posibilidad que se ha perdido de incorporar en el artículo que refiere al plan de parentalidad que debe presentarse en los casos de quiebre del proyecto de vida común de los padres. Se ha perdido la oportunidad de incorporar como necesario el establecimiento de cómo se van a llevar a cabo el régimen de comunicación respecto de los niños con sus abuelos. Sabemos, y es una constante, que ante las rencillas familiares, la separación de la pareja, muchas veces los niños terminan siendo rehenes de estas situaciones, y a veces los abuelos terminan pagando culpas ajenas y se ven impedidos de poder tener el disfrute de esta relación de abuelazgo, ¿no? Y de cumplir este rol de abuelazgo. Entonces consideramos que en los planes de parentalidad deberían incorporarse, cuando existen abuelos, deberían incorporarse ya allí en el plan de parentalidad cómo serán el régimen de comunicación que los niños van a tener con sus abuelos. Bueno, en este video quise darles un panorama de esta rama del derecho, que pensamos quienes transitamos la misma y quienes bregamos por los derechos de las personas mayores, y puntualmente en este caso porque se vele por el derecho de las personas mayores de tener contacto fluido y ver crecer a sus nietos, y también en este contexto que estamos viviendo de la pandemia provocada por COVID-19, tener en consideración la situación terrible de angustia y de soledad que están pasando muchas personas mayores, que el miedo no nos gane a los afectos. El derecho de comunicación lo podemos ejercer de muchas maneras, no solamente de forma presencial, así que bueno, apelemos a todas las herramientas que hoy la tecnología nos brinda para poder seguir disfrutando de la comunicación con nuestros mayores. Muchas gracias por su atención, espero que les haya sido de utilidad, y quedo abierta para cualquier consulta que quieran hacer o pedidos de material que fui nombrando a través de las filminas. En la primera filmina de inicio está mi email, por si quieren comunicarse conmigo a ese fin. Bueno, muchas gracias, han sido muy generosos en su escucha.